Bienvenidos al baúl de las mujeres poderosas y, como no, del chismecito histórico. Hoy toca hablar de una de las mujeres que más han representado lo que a mí me gusta llamar como fortaleza femenina. En la Edad Media, al sur de Francia, hubo un ducado muy importante llamado Aquitania. En el año 1122, el duque de ese lugar era Guillermo IX de Aquitania, el cual también tenía en su poder el condado de Poitiers. Y su hijo Guillermo estaba casado con Aénoch de Châtellerault, y en ese mismo año, o tal vez en el 1124, de la unión de Guillermo y Aénoch, salió la protagonista de este video, Aliénor d'Aquitaine de la Maison de Poitiers, o bien Leonor de Aquitania de la Casa de Poitiers. El cronista cuenta que la llamaron Aénoch como su madre, pero para poder distinguirla fue bautizada como Aliénor. Su nombre es la combinación de Alia, que viene del latín y significa otro, y Aénoch, o sea, la otra Aénoch. Como quiera, todos los cronistas escribieron su nombre de maneras diferentes, y en todo caso en castellano le llamamos Leonor. Tal vez nació en Poitiers, en un castillo, o por ahí no se sabe con certeza. Fue la hija mayor de 3 hijos y tal vez la favorita de sus padres. Tuvo una buena infancia y recibió la mejor educación posible en una de las cortes más refinadas de Europa, y sobre todo en la cual vio nacer el amor cortés. O sea que aquí nacieron las historias de amor, romance y erotismo europeas de la Edad Media. La infante Leonor, al parecer, era muy capaz e inteligente. Aprendió a leer en occitano, que era la lengua que se hablaba en Aquitania en esos tiempos, y aparte de francés del norte, también era fluida en latín, lo cual era muy raro para una niña. Su educación fue muy variada, desde aprender a hacer tareas domésticas como administración del hogar, limpieza, costura, hasta aritmética, historia, equitación, caza, astronomía y un largo etcétera. No se sabe exactamente cómo era su aspecto, pero hay varias pistas. En su tumba se muestra una mujer de piel morena, aunque pudo haber sido caucásica y de cabello rojizo. También pudo haber sido alta y delgada, y se cuenta que era muy hermosa. Y aunque no se sabe con certeza, se dice que ella fue una de las mujeres más hermosas de la Edad Media, pero bueno. Mientras ella pasaba su tiempo educándose de manera intensa, recibió varias malas noticias a su corta edad. Primero, en el 1126, su abuelo Guillermo IX falleció y su padre heredó todos sus títulos y terrenos. Luego, su madre y su hermano de 4 años murieron en el 1130, y por ser la mayor, automáticamente se convirtió en la heredera de su padre, Guillermo X de Aquitania. Este Guillermo se metió en varios conflictos con sus vasallos y luego guerreó un poco contra los normandos. Al parecer, por estar involucrado en una guerra, Guillermo sentía la necesidad de expiar sus pecados, así que se fue a peregrinar al famoso Camino de Santiago. Antes de dirigirse a Santiago de Compostela en el año de 1137, hizo que todos sus vasallos le juraran lealtad a Leonor, y dejó a sus hijas a cargo de su hermano Raimundo. Este Raimundo era solamente unos años más grande que Leonor, y no se olviden de él, que luego sería importante. Guillermo se fue a un viaje del cual nunca regresó. Al parecer, el Viernes Santo del 9 de abril cayó fulminado. Leonor, con tan solo 15 años, heredó el ducado de Aquitania y el condado de Poitiers, o sea, se convirtió en la mujer más poderosa de Europa y en la más codiciada. Pero el gusto le duró poco. ¿Por qué? Porque su padre en su testamento la dejó encargada al rey francés Luis VI el Gordo de la dinastía de los Capetos, y también le encargó al rey conseguirle un buen marido a su hija. ¿Y ustedes qué creen que hizo el gordo? Traten de adivinar. Pues obviamente la casó con su hijo Luis el Joven para así extender su influencia en el ducado más independiente de su reino. Se cuenta que el gordo, en cuanto vio la oportunidad, en unas horas ya tenía arreglado este matrimonio. ¿Y cuál es el problema en esto? Matrimonios arreglados hubo en toda la Edad Media. Pues bueno, resulta que Luis el Joven estaba destinado a tener una vida monástica lejos de todo interés mundano, pero como su hermano mayor Felipe murió, él se convirtió en el heredero al trono francés, más por deber que por gusto. Y este joven, que era casi como un monje, estaba a punto de casarse con una mujer que gozaba de vivir intensamente. La boda se celebró el 25 de julio del 1137 en la Catedral de Burdeos. Aparte de todos los terrenos y los beneficios de casarse con alguien tan hermosa, Leonor, como regalo de bodas, le dio un vaso de cuarzo a Luis. Este vaso es el único objeto que aún se conserva que sepamos que haya pertenecido a Leonor de Aquitania. La noche de bodas la pasaron en el castillo de Taillebourg, y como era costumbre, las celebraciones continuaron por varios días en el palacio de Lombrière. Aparte, mientras se dirigían al norte, tuvieron más y más celebraciones. El 8 de agosto los dos fueron entronizados como duque y duquesa de Aquitania, y se acordó que el ducado de Aquitania sería independiente de Francia hasta que el hijo mayor de Leonor se convirtiera en rey, y solo entonces este ducado pasaría a ser dominio real, o sea, lo que controla directamente el rey. Aunque como quiera esto nunca sucedería. Mientras estaban en el tour de celebraciones, recibieron la noticia de que el rey Luis el Gordo había muerto el 1 de agosto. Leonor entonces se fue a vivir a París con su esposo, dejando a su hermana Petronila en Aquitania. Ya en el norte, los nuevos reyes de Francia fueron coronados en la Navidad del 1137. Gracias al matrimonio con Leonor, Luis VII el Piadoso se convirtió en uno de los gobernantes más poderosos de Europa. Como era de esperarse al principio de su relación, sus personalidades chocaron y les costó adaptarse el uno al otro. Imagínense, el rey todo tímido, inocente, respetuoso, y Leonor era una bomba de sensualidad y libertinaje impresionante. Obviamente hubo varios problemas. Más que nada, el rey estaba perplejo y un poco irritado por el comportamiento de su esposa, pero estaba tan enamorado de ella que todo
todos los deseos de la reina eran órdenes para el monarca. Vivieron en el Palais de la Cité, la residencia oficial de los reyes capetos, la cual para Leonor era una mierda comparada con los exuberantes palacios en los que creció, y por esto ella no se sentía a gusto. Su esposo, para intentar acontentarla, ordenó agrandar y modernizar las habitaciones de la reina. La reina apenas llegó se encargó de introducir costumbres del sur en la corte parisina. Por ejemplo, introdujo el uso de manteles y servilletas, le dio instrucciones a los sirvientes para lavarse las manos adecuadamente antes de servir la comida, despidió al encargado del coro de la iglesia de San Nicolás porque no era lo suficientemente capaz. En resumen, ahora ella daba las órdenes y todo tenía que ser perfecto. Mucha gente estaba en desacuerdo con sus maneras y la tensión aumentaría debido a que, al parecer, la reina llevó un gran séquito consigo a la corte de París, y los cortesanos más veteranos temieron al ver a toda esta gente como una amenaza para su influencia. Se sabe que los vestidos que Leonor vestía eran lujosos y costosos, y también eran indecentes, o bien eso era lo que decían el abad Suger, Bernardo de Claraval y la madre de Luis, Adelaida de Maurienne, y también la criticaban diciendo que el vocabulario que usaba no era propio de una reina. Luego surgieron muchos rumores acerca de ella, ya que un trovador muy famoso llamado Marc Cabru le confesó su amor en una canción. El rey, harto de ver cómo le coqueteaban a su esposa enfrente de él, lo terminó echando a la calle. Lamentablemente, Leonor tuvo un aborto espontáneo el primer año de su matrimonio y después de esto no quedó embarazada por mucho tiempo. Pero bueno, mientras aguantaba el amargado de su marido pasaron varias cosas interesantes. A pesar de que la mayoría de los consejeros del rey deliberadamente la apartaban para que no ganara más influencia, poco a poco esto iría cambiando. Resulta que Leonor tenía derecho sobre el condado de Toulouse y poco a poco le empezó a comer la oreja al rey para que fuera a conquistarlo por ella, y lo consiguió, y allá que fueron en el año 1141 con todo el ejército. Esta fue la primera campaña militar de Luis y el rey demostró que como general era un buen monje. Después del fracaso en Toulouse y aprovechando que estaba cerca de Aquitania, Leonor fue a visitar a su hermana Petronila y se la llevó consigo a París. Y resulta que Petronila, de 16 años, se convirtió en la amante de Raúl I de Vermandois, el cual tenía más de 50 y el cual también era el senescal del reino. El problema era que el viejete de Raúl estaba casado con Eleonor de Blois, la cual no le daba hijos. Para ver a su hermana contenta, Leonor le rogó a su esposo que interviniera y juntos consiguieron la anulación del matrimonio por consanguineidad, un clásico de la Edad Media. Y así Petronila se pudo casar con su Raulito, pero el Papa Inocencio II se enteró de todo esto y excomulgó a la pareja. Aparte de esto, el rey Luis también le colmó la paciencia al Papa, negándole la entrada a su elegido Pierre de la Châtre para obispo de Bourges. Y como en el pasado Guillermo X, el Papa de Leonor, también se había opuesto a él, pensó que el comportamiento de Luis estaba siendo fuertemente influenciado por Leonor. Este Pierre, o bien Pedro, terminó refugiándose con el conde de Champaña, Thibaut de Blois, quien curiosamente era hermano de Leonor de Blois, a la cual la hermana de Leonor le había robado el marido. Iracundo porque repudiaron a su hermana, Thibaut decidió atacar a Raúl de Vermandois y el rey en represalia invadió la Champaña. Esta guerra comenzó en el 1142 y en el 1143 en esta campaña los soldados del ejército real quemaron el pueblo de Vitry y más de 1000 personas que buscaron refugio en una iglesia murieron quemados. El rey Luis, implicado directamente en esto, se sintió culpable a tal grado que quiso poner paz con Thibaut y todo terminó en el 1144. En el año 1145, después de 7 años de matrimonio, Leonor dio a luz a su primera hija, Marie o bien María, demostrando de esta manera que no era estéril como muchos decían. Al parecer, Luis VII tenía un gran cargo de conciencia por la masacre de Vitry y quería expiar sus pecados de alguna manera. Y justamente a principios del año 1145 llegaron noticias de que el condado de Edesa, uno de los 4 reinos cristianos, había caído. Al ver que la amenaza musulmana era demasiado peligrosa, el 1 de diciembre de ese año, el Papa Eugenio III convocó la Segunda Cruzada. El rey Luis, como quiera, al parecer ya se estaba preparando para una expedición en Tierra Santa independientemente de la invitación del Papa, y para calmar las cosas en su cabeza y también con el papado, aceptó la invitación y le ordenó a Bernardo de Claraval que promulgara la cruzada en toda Francia. La cosa fue que Leonor decidió que como ella era la duquesa del ducado más poderoso de Francia, tenía que ir a la cruzada, y debido a esto muchas esposas de los diferentes señores feudales decidieron que también irían, lo cual puede parecer hasta imprudente, pero era algo muy nuevo, muchas mujeres deseando ir a la guerra. Leonor, demostrando ser muy buena en diplomacia, se dio una vuelta por los diferentes feudos para enrolar a más señores feudales a la cruzada, y la verdad es que tuvo mucho éxito en esta tarea. En el 1146 los reyes fueron los primeros en Francia en tomar la cruz, y también se dice que después del sermón de Bernardo de Claraval, Leonor y sus damas se vistieron con túnicas blancas decoradas con cruces rojas y luego galoparon entre la multitud reunida en caballos blancos, espadas desenvainadas y estandartes ondeando, aunque se retrasaron un poco porque las señoras que iban con ellos llevaban muchísimo
como equipaje, el ejército cruzado logró llegar hasta Constantinopla después de atravesar toda Europa. Cuando llegaron a Constantinopla, todos se quedaron perplejos ante la belleza exótica de la ciudad, en especial Leonor. El emperador bizantino Manuel I Comneno los hospedó por 3 semanas, las cuales no desaprovecharon y tuvieron muchísimas fiestas. Cronistas posteriores acusaron a Leonor y a las demás damas de pensar que este era un viaje de placer en vez de una cruzada. El emperador Manuel en ese momento tenía una tregua con el sultanato de Rum y estaba centrado en atacar a los sicilianos que habían invadido el Peloponeso, por lo que aparte de hospedaje no le dio ningún apoyo a los cruzados. La realidad es que ni a los bizantinos ni a nadie le agradan los ejércitos cruzados, más que nada porque son muy conflictivos y causan desastres a donde quiera que van. Para quitarse de encima a los franceses, Manuel hizo que llegaran noticias de la victoria de los germanos contra los turcos selyúcidas en la batalla de Dorileum, lo cual era una vil mentira. Los del Sacro Imperio Romano Germánico perdieron al 90% de sus tropas. Al llegar los ejércitos de los señores feudales que faltaban, Luis decidió ponerse en marcha. De camino se encontró con lo que quedaba del ejército germano y se dio cuenta de lo que pasaba en realidad. El rey romano Conrado III estaba herido y tuvo que ir a Constantinopla a recuperarse, por lo que Luis tomó los remanentes del ejército de los germanos y se dirigió a Jerusalén. De camino fueron atacados por los turcos en la batalla de Éfeso y en la batalla de Meander. Ambas batallas fueron victorias para los cruzados y hasta el momento todo iba bien. Pero ya para el 1148 los francos tuvieron una gran derrota en la batalla del Monte Cadmo. El rey Luis en esta batalla se vio acorralado en un árbol y tuvo que batirse a muerte contra varios atacantes. Luego trepó ese árbol y ahí esperó que cayera la noche para escabullirse y encontrarse de nuevo con su vanguardia, la cual creía que ya había muerto. Después de esto, los cruzados fueron acosados constantemente por los turcos y lo que quedó del ejército franco pudo llegar a duras penas a Antioquía. Curiosamente, el señor de Antioquía era Raimundo, el tío de Leonor, el cual andaba por ahí porque se casó con Constanza de Antioquía. Estuvieron solamente 10 días en Antioquía, pero fueron días muy intensos. Al parecer, Leonor quería aconsejar a su esposo, pero Luis solo escuchaba a sus templarios. Entonces Leonor se enojó y Luis estaba muy estresado. Aparte, Luis estaba celosísimo porque Leonor y Raimundo se entendían muy bien. Tan bien, pero tan bien que se cuenta que tío y sobrina se dejaron llevar y terminaron en la cama. Guillermo de Tiro y otros historiadores aseguran que Leonor tuvo una relación incestuosa con su tío. De hecho, Guillermo cuenta que Raimundo veía a Leonor como una marioneta sin voluntad y sabía cómo controlarla perfectamente. Aunque se cuenta que el incesto tal vez nunca existió y que las intenciones de Raimundo era poner a Leonor de su lado para que convencieran a su marido de juntos atacar a Alepo y Cesarea, y que para tapar todas las malas decisiones de Luis, muchos historiadores mancharon la reputación de Leonor como adúltera. Mi pregunta es, ¿ustedes qué creen? En mi opinión, y con tantas historias incestuosas que hay en la Edad Media y en Monterrey, yo digo que sí pasó. Tiempo después también surgieron rumores de que Leonor se acostó con Godofredo de Anjou, el padre de Enrique II de Inglaterra, y hasta con Saladino. En fin, Luis quería ir con su ejército a continuar su peregrinaje y visitar Jerusalén. El problema fue que Leonor quería quedarse con su tío en Antioquía. Entonces Luis iracundo le dijo: "Yo soy tu marido y tienes que estar donde yo esté". Y Leonor le respondió: "Ante los ojos de Dios nuestro matrimonio no es válido". Le dijo esto porque 5 años antes se había tocado el tema de que tal vez Luis y Leonor eran parientes y por consanguinidad el matrimonio era nulo, aunque Bernardo de Claraval ya les había dicho que no era tan grave y que podían seguir casados. Luis se emperró en sobremanera porque le pidieron el divorcio y arrestó a su esposa, y por la noche la sacó a la fuerza de ahí y la llevó consigo a Jerusalén. Después de esto, Leonor mantuvo un perfil bajo en el resto de la cruzada, la cual fue un fracaso después del intento de captura de la ciudad de Damasco. Los franceses entonces decidieron regresar a casa, y mientras el rey y los señores iban en un barco, sus esposas iban en otro, y tuvieron varios problemas porque como iban en barcos sicilianos y como los sicilianos estaban en guerra con los bizantinos, fueron atacados por estos, y se cuenta que el barco en el que iba Leonor fue capturado por los bizantinos, aunque luego lograron recuperarlo. Los reyes de Francia llegaron por separado, pero ambos sanos y salvos al sur de Italia. Los reyes franceses fueron recibidos por el rey de Sicilia, Roger II, y justo ahí se enteraron de la noticia de que Raimundo de Poitiers, el tío de Leonor, había muerto en combate. Debido al viaje y a la noticia tan fuerte que recibió, Leonor estuvo enferma por un tiempo. En el 1149, el Papa Eugenio III, al ver que la pareja estaba al borde del colapso, intercedió y logró que el matrimonio se reconciliara, y también les prohibió que volvieran a hablar del tema de la consanguinidad. De hecho, tuvo tanto éxito en la reconciliación que para el 1150 nació la segunda hija de Leonor, Alix. Los rumores de un divorcio se habían disipado, pero Leonor estaba melancólica por lo de su tío y su viaje a Oriente. Aparte, seguían apartándola de asuntos políticos, por lo que probablemente se sentía muy aburrida. En el año 1151 por fin se murió el viejo del abad Suger, el cual era uno de los consejeros más importantes de Luis. Este abad animó mucho a Luis a no divorciarse de Leonor, aunque fuera por conveniencia y no por amor. Sin embargo, tras la muerte del abad, Luis comenzó los preparativos para el divorcio.
matrimonio. Esto tal vez porque se dejó influenciar por todas las críticas hacia su esposa. La crítica que más recibía era que ya tenía 30 años y todavía no le daba ningún heredero varón al rey. También por esos tiempos la reina de Francia conoció a Godofredo de Anjou, duque de Normandía, y a su hijo Enrique. Se cuenta que el encuentro entre Enrique y Leonor dejó marcado al joven, el cual tiempo después, tras la muerte de su padre, se convirtió en el duque de Normandía. También se cuenta que tras este encuentro Leonor pensó en el joven como una buena opción para su próximo matrimonio. En el año 1152, en el segundo concilio de Beaugency, se declaró que Roberto II de Francia es un pariente común del rey y la reina, por lo que el matrimonio fue anulado. Las hijas de ambos fueron puestas bajo la tutela de Luis y las tierras de Aquitania fueron devueltas a Leonor, y como no tuvieron ningún hijo varón, pues no pasaron a ser dominio real. Y así fue como Leonor quedó libre del amargado de su marido, pero no se quedó libre de problemas. El conde de Blois, Teobaldo V, y Godofredo, el hermano menor de Enrique, intentaron secuestrar a Leonor mientras iba de camino a Poitiers. Esto con el fin de obligarla a casarse con alguno de ellos y quedarse con sus terrenos. Sin embargo, ella fue advertida y pudo evitar ser atrapada. Ya estando en Poitiers, comenzó una comunicación secreta con el joven Enrique para planear la unión. Y 8 semanas después de la anulación de su matrimonio con el rey Luis, Leonor se casó en Poitiers con el duque de Normandía el 18 de mayo del 1152. Básicamente, Leonor le había puesto el ojo al joven porque necesitaba un matrimonio fuerte que le ayudara a mantener el dominio sobre Aquitania, pero también se dice que fue por amor. El rey Luis, cuando se enteró del matrimonio, se enojó porque nadie le pidió permiso para casarse. Como en sí ambos ducados, tanto el de Normandía como el de Aquitania, estaban en territorio francés, los convocó a una cita de un soberano a un vasallo para reclamarles. La realidad es que Luis estaba muy celoso y pensó que Enrique le había robado a su esposa. A raíz de que este matrimonio no se presentó en París, el rey francés comenzó a intrigar con Godofredo Plantagenet para que este se quedase con Anjou y así mermar el poder de Enrique. Esto era también por un tema político, debido a que Enrique ya controlaba la mitad de Francia. Enrique se enfrentó victoriosamente a la rebelión de su hermano y luego se dirigió a Inglaterra para reivindicar de nuevo sus derechos al trono inglés. Resulta que justamente este Enrique era nieto de Enrique I de Inglaterra e hijo de Matilde de Inglaterra. Por lo tanto, era un legítimo heredero de todo el reino de Inglaterra, y allá que fue en el enero del 1153. Leonor para esos momentos ya estaba embarazada del primer hijo que tendría con Enrique. En Inglaterra por esos años había una guerra civil conocida como la anarquía inglesa. Esta guerra comenzó cuando Enrique era solamente un bebé y ahora que ya era un adulto se metió de lleno en el conflicto. Enrique y el rey Esteban I de Inglaterra tuvieron varios enfrentamientos. A pesar de que el rey Esteban se esforzó por ganar esta guerra, el joven Enrique parecía imparable, y después de la muerte de su hijo, Esteban decidió firmar la paz con el Tratado de Wallingford. Lo importante de este tratado es que se estipuló que Esteban adoptaría a Enrique y lo nombraría como su heredero. Mientras tanto, nació el primer hijo de Leonor y Enrique, Guillermo. Cuando nació el pequeño Guille, la mamá de Enrique, la reina Matilde, fue a visitar a Leonor. La historia de Matilde es digna de ser contada y se las contaré en otra ocasión. Al año siguiente, el 25 de octubre del 1154, tras la muerte de Esteban, Enrique II se convirtió en rey de Inglaterra. Enrique fue el primer rey de la dinastía de los Plantagenet, y el 19 de diciembre, él y Leonor fueron coronados reyes en la abadía de Westminster. Y así fue como se formó lo que se conoce como el Imperio Angevino, o bien Imperio Plantagenet. Este imperio se extendía desde el norte de España hasta el sur de Escocia. Al ser un imperio tan extenso, Enrique se apoyó muchísimo con Leonor para poder ejercer un dominio efectivo en todo su reino. Al principio de su reinado tuvieron que ir de condado en condado para reafirmar su autoridad, ya que el país estaba muy roto debido a la guerra. Poco tiempo después, en el febrero del 1155, Leonor dio a luz a su segundo hijo, Enrique. Desgraciadamente, el primer hijo de Leonor, Guillermo, murió sin haber cumplido 3 años en el 1156. Sin embargo, Leonor tendría muchísimos más hijos. Conozcámoslos. Una niña de nombre Matilde, nacida en Londres ese mismo año. Un niño de nombre Ricardo, nacido en Oxford el 8 de septiembre del 1157. Un niño llamado Godofredo, nacido el 23 de septiembre del 1158. Una niña de nombre Leonor, nacida en Domfront, Normandía, en el 1161. Una niña de nombre Juana, nacida en Angers, en el 1165. Y por último, un niño de nombre Juan, nacido en Oxford el 27 de septiembre del 1166. El hecho de que sus hijos hayan nacido en diferentes lugares demuestra que Leonor no paró de viajar y trabajar en esos años. Y así estuvo Leonor intentando fortalecer el poder y la influencia de la corona. Luego, otra vez recordó que tenía derecho sobre el condado de Toulouse, pero otra vez no tuvo éxito en apoderarse de este condado. Y también durante este tiempo tuvo uno que otro problema con su esposo, pero nada grave. Aunque después del nacimiento de su último hijo, la relación con Enrique se enfrió, más que nada por los amoríos del rey con otras mujeres. Fue famoso su amorío con Rosamunda Clifford, el cual se volvió de conocimiento público. Pues bueno, para el 1168, Enrique estaba peleando contra varios señores feudales revoltosos como Guido de Lusignan y sus hermanos. Sí, ese mismo Guido de Lusignan que fue a cagarla a Jerusalén. En esta revuelta sucedieron varias cosas. Por ejemplo, Leonor se encargó de salvar a un joven William Marshall,
Marshall. Y también el imbécil de Guido intentó secuestrar a Leonor cuando iba de camino a Poitiers. Afortunadamente fallaron en sus planes, desafortunadamente terminaron matando a un aliado de Leonor llamado Patrick de Salisbury. En algún punto de ese año, Leonor decidió por fin separarse del perro infiel de su marido y tener su centro de poder en Poitiers. Seguía siendo la esposa de Enrique y seguía siendo la reina de Inglaterra, pero decidió vivir alejada de su marido para ser más feliz e independiente. Y durante 5 años, hasta el 1173, estuvo viviendo la buena vida en la corte del amor de Poitiers. Desde ahí, Leonor se encargó de potenciar todo lo que tenía que ver con trovadores, poemas, amor cortés, buenas maneras, etc. No está muy bien documentada esta parte de su vida, pero parece ser que aquí nacieron las buenas maneras que se usarían en todas las cortes de Francia. Al parecer, Leonor quería independizarse lo más que pudiera de Enrique y firmaba los documentos como duquesa de Aquitania y no como representante de su rey. Otra de las razones por las cuales se separó de Enrique fue porque estaba harta de tener que pelear por el poder influenciar en las decisiones del rey contra el consejero Thomas Becket, y como quiera, a este Tomás lo terminaron asesinando en el 1170. En el 1169, con el Tratado de Montmiguel, se designó a su hijo Enrique como heredero del trono inglés, y un año después, este Enrique fue coronado como correy de Inglaterra y se casó con Margarita, hija de su ex esposo Luis, aunque de todos sus hijos e hijas, su favorito para heredar todo siempre fue Ricardo, al cual le consiguió en el 1172 que se le asignara como herencia el ducado de Aquitania y el condado de Poitiers. A su otro hijo, Godofredo, se le asignó la Bretaña francesa y a Juan no se le dio nada, de ahí que le llamaran Juan sin tierra. Enrique joven ya era correy de Inglaterra, pero su padre no le daba poder real. Aparte, el rey comenzó a asignarle terrenos a su hijo favorito, Juan, por lo que la herencia de los 3 hermanos mayores se redujo. Y si a esto le sumamos que a finales del 1172 su madre le dijo que él podría llegar a gobernar mejor que su padre, bueno, quién sabe si Leonor le dijo esto en realidad, pero de que lo puso contra su padre, lo puso contra su padre. Gracias a todo esto, el ambicioso Enrique junto a sus demás hermanos comenzaron una revuelta abierta contra el rey de Inglaterra. A esta rebelión se le conoce como la Gran Revuelta del 1173. Leonor tenía muchísimas razones para querer a su esposo fuera del juego, pero todo salió mal, la revuelta no duró mucho y ella terminó apresada. Al último, Enrique perdonó a sus hijos, pero ella la tuvieron encerrada desde el 1173 hasta el 1189. El rey la veía como la real instigadora de la revuelta y también sabía que su poder, aunque ya no era como el de antes, su figura como autoridad era firme y su influencia era determinante. La pobre de Leonor veía derrumbarse su obra, todo se le escapaba a la vez, el poder, los honores y hasta sus hijos, de quienes se encontraba ya separada. Con más o menos 50 años, al mismo tiempo que su vida de reina, su vida de mujer tocaba su fin. Se hallaba sola y con sus esperanzas frustradas, humillada tanto en sus ambiciones como en sus afectos. Enrique buscó divorciarse de ella, sin embargo el consejo de cardenales se lo negó. Mientras tanto, Leonor estuvo encerrada en diferentes castillos como el castillo de Chinon. Estuvo encerrada en un régimen algo parecido a un arresto domiciliario. Sin poder hacer nada en cautiverio, solamente recibía las noticias que le llegaban del exterior, como por ejemplo la muerte de su ex esposo Luis VII en el 1180, o la muerte de su ambicioso hijo Enrique el Joven en el 1183. Lo único bueno de esa noticia fue que su hijo favorito Ricardo pasó a ser el heredero del trono inglés. En el 1186 recibió la noticia de que su hijo Godofredo murió, y también las otras noticias de otra revuelta, ahora de Ricardo contra su padre. También en el 1189 murió su hija Matilde, y en ese mismo año por fin le llegó la buena nueva de la muerte de su marido y de la subida al trono de su hijo Ricardo. Ricardo lo primero que hizo al subir al poder fue mandar a William Marshall a liberar a su madre. Leonor de Aquitania no perdió el tiempo e intentó con mucho esfuerzo recobrar todo su poder político. Leonor fue pilar para Ricardo porque como el nuevo rey había pasado casi toda su vida en la Inglaterra continental, o sea Francia, nadie lo conocía en la propia Inglaterra. Al mismo tiempo que ayudaba a su hijo, se paseaba por toda Francia a caballo y de castillo en castillo, y todo el mundo la recibía como si ella fuera la única emperatriz del Imperio Angevino. Leonor ayudó en la creación de nuevas leyes, en unificar pesos y medidas, y también le dio la libertad a muchas personas que estaban en cautiverio porque se sentía muy identificada. También mandó a hacer un fresco, el famoso fresco de Chinon, donde aparece ella junto a su esposo y su hijo Ricardo, aunque en realidad no se sabe exactamente quién está pintado ahí, esto solamente es una teoría. También, como le regresaron todos sus derechos como duquesa, recibió mucho dinero, el cual lo utilizaba para hacer donaciones y para pagarse sus lujos. En fin, fue una época agradable para ella. 2 de octubre del año 1187, Saladino entró victorioso en la ciudad de Jerusalén. Cuando las noticias de la caída de la ciudad santa de Jerusalén llegaron a Europa, conmocionaron a todos los reinos cristianos. Rápidamente ese mismo año, el Papa Gregorio VIII convocó a todos los cristianos a una nueva cruzada. El rey Ricardo deseó
deseoso de reconocimiento, se apuntó a esta nueva cruzada, la cual sería conocida como la Cruzada de los Reyes. Ricardo zarpó a su nueva aventura en el año 1190, dejando a cargo del gobierno a su madre y a un grupo de hombres sabios, y por si algo le llegase a pasar, nombró como heredero a Arturo, el hijo de su fallecido hermano Godofredo. Sabiendo de las ambiciones de su hermano Juan sin tierra para que éste no intentase apoderarse del gobierno mientras él no estaba, y para tratar de contentarlo, le dio tierras, y aparte le hizo prometer que no pisaría Inglaterra mientras él no estaba. Leonor, con más de 60 años, se dirigió al reino de Navarra para ir por la hija del rey Sancho, Berenguela, y llevársela a Ricardo hasta Sicilia para que juntos fueran a la cruzada. Al volver de este viajezote, Leonor lo único que encontró fue a su hijo Juan intrigando para quedarse con el trono. Antes de que estallara un conflicto armado, Leonor logró calmar las ambiciones de Juan, diciéndole que si Ricardo no tenía ningún hijo, él sería el rey. Pero como Juan era estúpido, comenzó a aliarse con el rey francés Felipe II para quedarse con todo mientras Ricardo no estaba. Como quiera, Leonor se dedicó a mejorar las defensas costeras de Inglaterra contra una inminente invasión francesa. Sin embargo, otro problema surgió, y esta vez demasiado grave. Resulta que mientras estaban en Tierra Santa después de la captura de Acre, dentro de la ciudad se izaron las banderas de los vencedores, de Inglaterra por parte de Ricardo, de Francia por parte de Felipe y del Ducado de Austria por parte de Leopoldo V. Ricardo y Felipe no estuvieron de acuerdo con esto porque un duque no se puede comparar a un rey, así que Ricardo ordenó quitar su bandera y sus colores de la ciudad. Por la rabia que le dio que le quitaran su bandera, Leopoldo se regresó a casa. Luego resulta que el primo de Leopoldo, Conrado de Monferrato, fue asesinado por dos Hashashin, como los de Assassin's Creed. Leopoldo acusó de todo esto a Ricardo porque el rey fue el único que no estuvo de acuerdo con la elección de Conrado de Monferrato como rey de Jerusalén. Pues bueno, Ricardo continuó la cruzada venciendo al ejército de Saladino en varias ocasiones. Por su valentía en estas batallas, Ricardo se ganó el apodo de Corazón de León. Al último no pudo tomar Jerusalén porque tuvo que regresarse rápidamente a casa debido a que le llegaron noticias de que Felipe y Juan estaban tomando ventaja de su ausencia. Comenzó su viaje de regreso en el 1192, pero sucedió lo de siempre, una tormenta jodió todo, y esto lo obligó a cruzar el Sacro Imperio Romano Germánico a pie, disfrazado como un peregrino. A finales de ese año, en Viena, en una taberna, fue reconocido por el anillo lujoso que llevaba, y también porque insistía en comer un pollo asado con la delicadeza de un rey. Hay muchas versiones de cómo lo capturaron y en qué circunstancias, pero el punto es que Leopoldo V lo terminó encarcelando. Tal vez lo hizo por lo del asesinato de su primo, o tal vez por lo de la banderita, quién sabe. Cuando el Papa Celestino III se enteró de todo esto, amenazó con la excomunión si no se liberaba a Ricardo. Leopoldo, a principios del 1193, entregó a Ricardo al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI. Enrique, tratando de sacar raja política de todo esto, lo mantuvo apresado un tiempo más. Hay varias razones para esto, entre ellas que Ricardo estaba bien conectado con los duques opositores a Enrique, debido a que la hermana de Ricardo, Matilde, fue la esposa de Enrique el León, el cual se dedicó a joder tanto al padre del emperador Federico Barbarroja como al propio Enrique. Y para demostrar su poder y autoridad frente a todos sus opositores, el emperador decidió mantener encerrado al rey de Inglaterra. En cuanto llegaron las noticias del encarcelamiento del rey a Inglaterra, Juan sin tierra fue rápidamente a la corte de París y le juró su lealtad a Felipe II a cambio de apoyo. La realidad es que casi todo el mundo había abandonado a Ricardo para ese momento, excepto su madre. Leonor movió cielo, mar y tierra para conseguir la liberación de su hijo, recurriendo a todo tipo de ayuda. Incluso dirigió una carta al pontífice Celestino III pidiéndole ayuda. Debido a la inacción del Papa, Leonor se concentró en recolectar los 150.000 marcos que el emperador exigió como rescate por la liberación de Ricardo. El primer pago del rescate se hizo de 100.000 marcos, lo cual era 2 veces los ingresos del gobierno inglés en un año. Leonor viajó personalmente a Alemania para hacer efectivo el primer pago, y el 4 de febrero del 1194 Ricardo volvió a ser un hombre libre por fin. Al regresar a Inglaterra, el rey Ricardo fue recibido como un héroe por sus gestas en Tierra Santa, y también volvió a tiempo para pacificar su reino y reducir el poder de su hermano Juan, el cual ya tenía un ejército de mercenarios listos para una guerra. Para dar más legitimidad a su ya legítimo reinado, fue coronado otra vez en abril del 1194, y en esa coronación al lado del rey estaba Leonor, quien gozó el honorífico de verdadera reina. Además, Leonor fue clave para la reconciliación de Ricardo y Juan. En este periodo, Leonor sufrió la pérdida de sus hijas de su primer matrimonio, Alix en el 1195 y María en el 1198. Durante el resto del reinado de Ricardo, Leonor se retiró a la abadía de Fontevraud en Anjou, mientras su hijo se peleaba contra los franceses y contra señores rebeldes. Lamentablemente, en el transcurso de una rebelión en Chalus-Chabrol, Ricardo Corazón de León fue herido de gravedad por una flecha mientras asediaba el castillo. Al principio la herida no parecía tan grave, pero al ver que comenzaba a gangrenarse, mandó llamar a su madre para pasar con ella sus últimos momentos. Y así fue, Leonor estuvo con él hasta
su muerte el 6 de abril del 1199, y Leonor llevó consigo el cuerpo de su hijo a la abadía de Fontevraud. El único trabajo que le encargó Leonor a su hijo Ricardo fue tener descendencia, o sea, sí tuvo un hijo pero era ilegítimo, por lo tanto no servía para nada. Déjenme darles un consejito por si en algún momento ustedes llegan a ser reyes. Tengan hijos y asegúrense que se lleven bien entre ellos para que así, a su muerte, no haya ninguna guerra civil por el poder. Para este punto, la Leonor anciana estaba muy dolida con la vida, pues en septiembre de ese año también murió su hija Juana, y con ella ya son 8 hijos más un aborto que Leonor tuvo que enterrar a lo largo de su vida. Como Ricardo no tuvo ningún hijo válido para ser rey, y en detrimento de los demás pretendientes a la corona, se eligió a Juan Sin Tierra, ahora Juan I de Inglaterra, como rey. Y pues, ¿qué les puedo decir? Juan Sin Tierra fue un incompetente y se dedicó a destruir todo lo que su madre y padre construyeron algún día. Juan, al principio de su reinado, consciente de su poca popularidad, se tuvo que apoyar en su madre Leonor, y Leonor, con más de 70 años, se paseó otra vez por todo el territorio para conseguir la lealtad de los diferentes señores feudales, y con la ayuda de cartas evitó que surgiera algún tipo de problema. Sin embargo, hubo dos fuegos que fueron muy difíciles de apagar. El primero fue su nieto Arturo, el hijo de Godofredo, que quería ser rey. El segundo fue el rey francés, que apoyaba a Arturo y quería seguir comiéndole terreno a Inglaterra. Juan y Felipe habían firmado un acuerdo en el cual se estipulaba que una de las sobrinas de Juan se casaría con el heredero de Felipe. Leonor actuó como intermediaria entre Inglaterra y Francia y viajó hasta Castilla y visitó a su hija Leonor de Inglaterra. Estando ahí, conoció a sus nietas y viajó con ellas a Francia. Ya en Francia, eligió a Blanca de Castilla y se la entregó a Felipe II para que la casara con el futuro Luis el León. Originalmente se tenía pensado que su otra nieta, Urraca, se casaría con el francés, pero al último se decidió por Blanca porque su nombre era más fácil de pronunciar para los franceses. En el 1201 estalló la guerra entre Arturo y Juan. Todo esto mientras los franceses atacaban Normandía. En el año 1202, el ejército de Arturo se dirigió a Poitou y Leonor, al escuchar esto, se fue a refugiar a Poitiers. Sin embargo, cuando llegó, Arturo ya estaba ahí con todo su ejército. Entonces tuvo que refugiarse precipitadamente en el castillo de Mirbeau. Y como Arturo tenía intenciones de capturar a su abuela, la asedió en este castillo. Leonor se encontraba parcialmente capturada y mientras negociaba con su nieto, consiguió mandarle un mensaje a su hijo, el cual pudo llegar a tiempo para salvar a su madre y capturar a Arturo, el cual murió poco tiempo después en la cárcel. Después de esto, muy seguramente hasta la madre de todo, Leonor se retiró a la abadía de Fontevraud, donde pasó sus últimos años, y poco tiempo después, con más de 80 años, el 1 de abril del 1204, Leonor de Aquitania falleció en Poitiers. Fue enterrada en la misma abadía de Fontevraud al lado de su esposo Enrique y su hijo Ricardo. Como podemos ver, Leonor siempre ha sido un ejemplo de la fortaleza femenina. Aunque tuvo muchas desgracias en su vida, siempre pudo sobrellevarlas y nunca dejó de trabajar para ella misma y para otros, en especial para su familia. Fue una mujer que pasó a la historia por tener un espíritu indomable, y en mi opinión su fama posterior y el hecho de haber o no cometido adulterio no define la vida de una de las mujeres más interesantes de toda la historia. De hecho, la historia del adulterio y de su vida en general fueron inspiración para la creación de muchos poemas, canciones, libros, obras de teatro, etc. Muchas gracias por ver este video. Los que llegaron hasta este punto pueden poner en comentarios: ahora conozco la vida de Leonor de Aquitania, o pueden comentar lo que quieran y también reaccionar y compartir. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, y hasta aquí el baúl de Leonor de Aquitania.